acompañan los señores secretarios, doctora Miguel Belgrano, bienvenida, doctora, un placer, doctor Ezequiel Casanova también. Muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del instituto. En nombre del equipo de coordinadores conformado por los doctores Pedro Arancibia y Nicolás Sarandía, bueno, pedirles que por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, se la manifiestan a los doctores, que esta es una charla para aprender de manera recíproca, porque de hecho nadie sabe todo, y es un aprendizaje diario, ¿no? En la práctica, uno siendo litigante, trabajando en la función judicial, uno siempre se va capacitando. Y acá le doy la bienvenida a mis colegas, si quiere decir algunas palabras, y empezamos, si les parece bien, permiso. Sí, por favor, doctor. Yo quiero partir para que pongamos todos en foco que son los recursos y hacer una línea de tiempo del proceso penal que siempre es tan útil para poder entender, sobre todo porque cuando entró en vigencia la ley 7690 había ciertos problemas a la hora de saber si había que apilar, si había que casar, y hasta el día de hoy, de vez en cuando, cada vez menos, se notan esas dudas que existen a la hora de saber qué recursos tiene que articular en cada una de las etapas del proceso. Nosotros lo podemos dividir en dos grandes etapas del proceso penal. Una etapa preliminar, la inicial, donde está la averiguación preliminar, donde todavía no hay proceso a partir de la denuncia, y una vez que el fiscal decreta la citación a audiencia de imputación, hasta la elevación a juicio de la causa, tenemos la denominada investigación penal preparatoria. Por regla, cualquier resolución judicial que uno quiera recurrir va a ser apelable, ¿sí? Con salvedades, por ejemplo, la autodelegación a juicio, ustedes saben, es irrecurrible en lo que hace al ejercicio de las facultades de oposición. Excepcionalmente, el Tribunal de Impugnación habilita la apelación de ese auto cuando es la nulidad de la requisitoria lo que se ha pedido en el momento de la oposición. Y después la etapa de juicio, que comienza con el abocamiento del Tribunal de Juicio, con ese famoso artículo 437 del Código Procesal Penal, que cita las partes a juicio, hasta el momento de la sentencia definitiva. Por regla, las resoluciones dictadas en ese momento procesal son la casación del recurso que se puede deducir. Con una excepción, a partir de la ley 8156 en el año 2019, cualquier resolución sea tomada por un tribunal de juicio que después de garantía que tenga que ver con la libertad del imputado, ya sea que se ha dispuesto su libertad si estaba con prisión preventiva, o si ha dispuesto su prisión preventiva si estaba en libertad, es recurrible por apelación. Y eso hace que el recurso de apelación presente hoy la misma particularidad que tiene el recurso que van a ver ahora a grandes rasgos con nosotros, que es el recurso de retroceso. Se puede interponer en cualquier etapa del proceso, sea en la etapa de investigación penal preparatoria, sea en la etapa del juicio, o sea en la etapa de ejecución, porque la siguiente etapa, que ya es una fase administrativa de ejecución de la pena, cuando hay sentencias, las resoluciones que dice el juez de ejecución son apelables en el pasado. Y le hago recalcar, porque uno podría confundirse viendo el artículo del recurso de casación que dice las resoluciones del juez de ejecución. Eso es un error. Cuando uno analiza integralmente toda la normativa sobre ejecución de pena, las resoluciones del juez de ejecución son apelables, siempre lo fueron y lo siguen siendo, a pesar de esa incorrección o ese yerro que tiene el artículo específico de la casación, que parecería dar a entender que también son casables. Eso para que ustedes lo tengan más o menos claro, para saber qué recurso deducir frente a cualquier resolución. En ese momento lo único particular que hay es que la libertad condicional, el incidente de libertad condicional, se resuelve con fiado. ¿Sí? Todo lo demás incidente de beneficio, salida transitoria, lo que fuese, apelable ante un juez personal. Solo la libertad condicional con dos firmas de dos jueces. ¿Sí? Esa es la única diferencia dentro de lo que es la apelación en la fase de ejecución. Bueno, entonces, básicamente, esos son los recursos que se pueden interponer a lo largo del proceso. La reposición y la apelación tienen esta particularidad. No son recursos exclusivos ya de una determinada etapa procesal. Ustedes pueden, ante el tribunal de segunda instancia, ante el tribunal de impugnación, interponer una reposición. Hace poco nos tocó a nosotros resolver una
donde ya vamos a ver la naturaleza de la reposición y contra qué tipo de resoluciones uno puede interponer este recurso, pero tenía que ver con el trámite. Un abogado había ofrecido prueba en el recurso de casación, que es una facultad que da el artículo 547, y ya lo van a ver cuando vengan a hablar de casación, y la Secretaría de Actuación del Tribunal no había hecho proveer en primer momento como corresponde sobre la admisibilidad o no de esa prueba. Porque en el caso de admitirse, tiene un trámite intermedio que también hay que revisar para que las partes puedan presentar informes sobre la prueba después de que haya sido producida, que es una facultad muy excepcional. Bueno, se puede perfectamente interponer reposición contra un decreto que haya dictado el Tribunal de Impugnación, se puede interponer reposición contra un decreto que haya dictado en el trámite de un incidente de libertad condicional de constitución, pueden interponer reposición contra un decreto de trámite que haya dictado un juez de garantía, o contra cualquier tipo de resolución del trámite de la causa que haya dispuesto el presidente del Tribunal de Juicio con una actuación colegial. Pero ya vamos a ver cómo tiene un distinto tipo de procedimiento el recurso de reposición de acuerdo a en qué momento procesal se interpone este recurso. No es lo mismo el trámite que se interpone ante el juez de garantías, que el trámite cuando es en la etapa preliminar del juicio, que el trámite cuando es durante el debate del juicio, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué manera esto se interrelaciona. Sobre la naturaleza de la reposición, hay dos grandes opiniones doctrinarias. Algunos autores, como el gran maestro Clario Almedo, que siempre va a estar vigente, dicen que no es un recurso en sí mismo, porque no es con efecto devolutivo, que ya vamos a ver qué es con efecto devolutivo. Entonces dice, esto es un incidente en el trámite del proceso. La mayor parte de la doctrina, sobre todo la más moderna, ¿sí?, te dice, no, sí es un recurso, porque lo que persigue siempre es la revocación, la modificación, o que te deje sin efecto un pronunciamiento jurisdiccional que me causa algún perjuicio y que me esfuerzo. Ahora, ¿qué distingue la reposición? Y por eso decimos que es el primer escaño dentro de los recursos del resto de los recursos. Que se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución para que él mismo, de aceptar el recurso, la revoque por contrario imperio. Es decir, cuando uno interpone un recurso de reposición, nunca va a intervenir el tribunal de alzada. No va a ir nunca a la causa de impugnación. Salvo cuando uno interpone reposición con apelación en subsidio, que ya vamos a ver de qué se trata, y ahí sí, denegada la reposición, se concede que ese recurso de apelación sea interpuesto de manera superior, disculpe, pero no por la reposición en sí misma, sino por la apelación que va a conceder el tribunal, ¿sí? Entonces, esto para que tengamos nosotros muy en claro. La reposición es un recurso que se interpone como particularidad ante el mismo juez que dictó aquella resolución que a mí me causa el daño. Como todo recurso tiene un presupuesto ineludible, aunque no lo diga la propia ley, que es que haya un interés directo en que esa resolución sea revocada. Porque si yo no tengo un perjuicio y no tengo un interés, no puedo plantear un recurso para que simplemente satisfacer algún interrogante académico. Yo tengo que acreditar el recurso. Porque si no, el juez me puede inadmitir el recurso porque no alego ningún recurso. Igual que la nulidad, ustedes saben que cuando uno solicita la nulidad de un pronunciamiento de un acto, tiene que invocar ese perjuicio concreto. Porque lo que persigo no es otra cosa que eso se modifique o que eso quede sin efecto. ¿Sí? En este caso, una resolución. Deben conocer cuando le citan la nulidad por la nulidad misma, a decirle que no hay presupuesto de vicio o de agravio que se patentice. Sí, no, es que ahora voy con los caracteres y los requisitos. Como caracteres, entonces, lo primero es que es un recurso para la doctrina mayoritaria, no es un incidente, y eso excluye que uno lo puede interponer, por ejemplo, sobre actos jurisdiccionales que no sean decisorios, ¿sí?, o contra actos de las partes. Eso, por favor, siempre tenganlo claro. Yo no puedo apelar o no puedo plantear una reposición contra un decreto del fiscal o contra una requisitoria de juicio del fiscal. Siempre los recursos son, por regla, contra actos de juez, contra decisiones que toman los jueces, ¿sí? Segundo, dentro de los recursos, un recurso ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una gran amplitud para lo que va a examinar el juez que tiene que resolver la reposición.
Puede ser por vicios injudicando o vicios improcedendo dentro de este actos de decreto, porque en general es contra decretos o contra autos interlocutorios, que a mí me causó un gravamen irreparable, un perjuicio, y por lo cual pido que se haga. ¿Cuál es el efecto que tiene y que lo caracteriza en relación a los otros recursos? Que siempre es con efecto devolutivo, es decir, es un recurso, no devolutivo, es un recurso horizontal. ¿Qué quiere decir esto de devolutivo o no devolutivo? Esto viene de la historia de antes, cuando los jueces eran delegados del emperador o del rey, y entonces se entendía que como delegados que eran, cuando un juez resolvía y se planteaba un recurso, le devolvía el poder de resolver al que estaba en superior en grado y así hasta llegar al rey. Este recurso, como es contra el mismo juez que dictó la resolución, tiene efecto no devolutivo. Y acá tengan mucho cuidado porque el Código Procesal Penal tiene una incorrección muy grande porque confunde devolutivo y no devolutivo con suspensivo y no suspensivo. Y no es lo mismo. Suspensivo o no suspensivo es por el efecto, para que sea ejecutorio o no la resolución. Y devolutivo no tiene que ver con esto, si es un recurso horizontal o es un recurso vertical. La apelación, la casación son verticales. Y la reposición es horizontal y no devolutiva. Un ejemplo, el artículo 101 del Código Procesal Penal, cuando habla del recurso contra el auto que dispone el desalojo en los delitos de usurpación, dice que tendrá efecto no suspensivo. Eso tiene que entenderse en ese aspecto, no como no devolutivo, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Entonces, el código tiene en muchos artículos esta incorrección y hay que saber leerlo o saber entenderlo. Es un recurso formal, porque tiene requisitos de forma, de tiempo y lugar, que ya lo vamos a ver para poder ser interpuesto, presupone este perjuicio o este interés del que yo les hablaba antes, y se concede, esto es importantísimo, siempre en relación. Ustedes vieron que en el marco del proceso civil, uno a veces puede interponer un recurso y ofrecer prueba, ¿sí? En la alzada. En el recurso de casación también está la facultad excepcional, ya la van a ver mañana seguramente con el doctor Martini, y ofrecer prueba. La reposición no, se resuelve exactamente con las mismas cosas que uno tenía al momento en que se evita el pronunciamiento. No me permiten acercar nada diferente, ¿sí? Entonces, esos son los cálculos. Ahí eso sería como libremente concedido en relación Claro. a lo mismo. Libremente concedido es que se puede uno analizar más allá de los motivos de agravio y más allá de lo que existía al momento en que el juez resolvió. Por eso hablamos de la oportunidad de ofrecer prueba, como en la casación. Cuando es en relación, solamente se puede resolver con lo mismo que tuvo en cuenta el juez. Esas son las clasificaciones: libremente concedido o anulación. La reposición es siempre en relación, nunca libremente concedido, ¿sí? Ahora, ¿contra qué tipo de resoluciones se dirige esto? ¿Podemos interponerla contra cualquier pronunciamiento del juez? No. El código la limita porque es un recurso formal. Y únicamente se puede interponer contra resoluciones dictadas sin sustanciación. ¿Qué quiere decir esta frase sin sustanciación? Que nunca va a ser contra alguna resolución donde el juez le haya permitido a las partes poder expedirse sobre la materia sobre la que está por resolver. Por ejemplo, si yo solicito como defensa la prescripción por la extinción del sobreseimiento por prescripción, y el juez me bilateraliza el recurso, como hacen siempre, le corre vista al fiscal para que opine, y yo deniego la prescripción, nunca pueden interponer una reposición porque está sustanciado, la fiscalía ya ha sido escuchada, la defensa lo ha pedido, la fiscalía ha sido escuchada, se ha resuelto, eso es apelable, no es pasible de reposición. Más allá de que tenga un error evidente, ¿sí? Porque haya comunicado mal o indicado algo mal, pues hay que apelar. Eso quiere decir sin sustanciación. Los autos interlocutorios que resuelven artículos, no los incidentes, pero sí los artículos del proceso, generalmente son sustanciados, entonces se excluye el principio que pueden ser objeto de reposición. La sentencia definitiva, como se supone que se escuchó a las partes en el debate, han alegado, etcétera, por supuesto que no va a ser pasible de recurso de reposición. Lo cual nos deja circunscrito esto a los decretos de mero trámite, algunos decretos motivados que hayan sido resueltos sin escuchar a la otra parte, y
¿Qué podría llegar a ser eventualmente? Habría que ver el caso de algún auto resolutivo que resuelva un incidente, como por ejemplo la devolución de algún bien secuestrado a alguien que no sea el imputado, que no haya sido sustanciado antes y donde haya habido un error, donde el juez, por ejemplo, diga que no es el propietario y si está la cédula del registro automotor, por ejemplo. Sí, que esté patente el error. Para eso se usa. ¿Por qué? Porque este recurso horizontal lo que busca es hacer primar la celeridad y la economía procesal para evitar el trámite, que generalmente es más engorroso y más lento ante el tribunal de segunda instancia. Si esa es la finalidad o el fundamento que tiene el recurso. En base a los requisitos de interposición, como cualquier recurso, no tiene requisitos objetivos, requisitos subjetivos y requisitos modales que hacen a la forma, al tiempo y al lugar. Igual que cualquier recurso, esto ustedes lo saben. El objetivo es lo que ya vimos nosotros recién, resolución dictada sí. ¿Sí? Recuerden ustedes que el concepto de resolución, que era la parte general del Código Procesal Penal, involucra omnicomprensivamente sentencia, auto y decreto. Por eso yo he hecho esta distinción para decirles cuándo sí, cuándo no. Cualquier resolución sin sustancia. Los requisitos subjetivos. Obviamente tiene que ser la persona afectada por la resolución que ha dictado el juez, y excepcionalmente pueden darse supuestos, como el que recién les comenté, donde sea un tercero extraño al proceso. Es decir, no el fiscal, no el defensor, no el querellante, no el actor civil. Pensemos, por ejemplo, el dueño del bien secuestrado al que no le quieren devolver. ¿Puede plantear la reposición? La puede plantear. Incluso podrá recurrir en apelación porque sí es muy interesado, aunque no sea de los sujetos eventuales o esenciales dentro del proceso. ¿Sí? Y los requisitos modales. Lugar, ante el mismo juez que dictó la resolución. No confundan, todos los recursos se presentan ante el juez que dictó la resolución que estoy poniendo en crisis o que estoy cuestionando. Lo que ocurre es que la reposición la va a resolver el mismo juez. En los otros recursos, el juez tiene que evaluar si concede el recurso o no lo concede, en cuyo caso tendrán habilitada una vía de hecho que no es un recurso que van a ver mañana, que es la aplica. ¿Sí? Eso que hace el juez antes que se presente el recurso es analizar la concesión o no. Solo en la reposición puede pronunciarse sobre el fondo de la el recurso por eso horizontal, digamos. Claro, por eso es horizontal, porque lo resuelve el mismo juez. No tiene que delegarle la jurisdicción o devolvérsela a un tribunal superior. Él mismo estaba facultado a modificarlo o a revocarlo a su propio pronunciamiento o a mantener. ¿Sí? Requisitos modales. Lugar, el mismo juez que lo dictó, el mismo tribunal. ¿Sí? El tiempo, el plazo que te da el código es de 3 días desde la notificación del recurso. Hagamos una salvedad. 3 días si me ha resuelto el juez por escrito. Si estoy en el marco de la audiencia de debate y el presidente del tribunal planteó una incidencia y me ha resuelto, le debo interponer inmediatamente la reposición. En la sustancia ahí, con la contraparte, y la tiene que resolver en el mismo momento. Podrá ser un cuarto intermedio si es que es compleja la situación o quiere meditarlo un poco mejor, pero tiene que resolverlo en el marco de la audiencia de debate. El mismo principio se aplica hoy en día en el marco de los planes pilotos de la oralidad. Si ustedes están ante el Tribunal de Impugnación en una audiencia por una apelación del 538 bis y el juez del Tribunal de Impugnación se le plantea una incidencia, ahí mismo tienen que hacer una reposición. Porque si la plantean después, ya está extemporánea, ya es inadmisible. ¿Sí? Les precluyó la posibilidad de hacer. ¿Cuál es la forma, el requisito de forma? En principio, como hemos dicho, por escrito, cuando me resolvieron por escrito, y verbalmente en el caso que hemos comentado recién de las audiencias. El procedimiento durante el IPP y durante las reposiciones en la etapa de ejecución de la sentencia, o incluso ante el Tribunal de Impugnación cuando es durante el trámite del término de oficina, es con una vista a la contraparte. Y en esto este código es distinto a las 6345 y modificatorias, porque antes preveía que tramiten igual que las nulidades, y con las nulidades hay traslado y no vista. ¿Cuál es la diferencia? La vista es con remisión de las actuaciones, el traslado es con copia de recursos. ¿Sí? Entonces se ha escindido y se ha dividido el trámite de la nulidad, que antes era común para ambas cosas en el código anterior, y en el código nuevo ya tienen un trámite diferente. En las actuaciones preliminares del juicio del debate, o sea, toda la actividad primera que hace el tribunal de juicio hasta la audiencia de debate propiamente dicha,
está previsto que el tribunal resuelva sin la vista, porque acá está el tema de la continuidad y la celeridad y la menor posibilidad de incidencia que lleva a cambiar la etapa del juicio. Por eso mismo las causales de sobreseimiento también del juicio están limitadas, ustedes saben, a todas aquellas que no requieren la comprobación. Por eso se limita la posibilidad que en el 428 de cualquier momento dice haya de la declaración, no. En el juicio están limitadas porque si no todo se resuelve al momento de la sentencia. Y en el debate, como les dije recién, es con la vista oral y sin suspender el debate. ¿Qué es importante de la reposición cuando uno la hace en el marco de la audiencia? ¿Qué funciona si el juez me resolvió en contra de lo que yo pretendo como reserva de casación? Ya no tengo que decir algo reserva de casación. Si planteé la reposición, ya funciona en sí mismo como una protesta o una reserva de casación. ¿Qué también es importante que ustedes sepan? Cuando estamos en el marco de una actuación de un tribunal colegiado, por ejemplo, el tribunal de juicio con institución colegiada, ustedes saben que siempre el presidente del tribunal para ese proceso es el que resuelve todo lo que hace el trámite. Y lo mismo acontece durante la audiencia si le plantean una incidencia. Si se plantea una reposición contra algo que haya resuelto el presidente, siempre resuelve el tribunal colegiado. O sea, si les resuelve solo el presidente, para que ustedes tengan un tip, si les acontece una cosa de esas, tienen que plantear la nulidad, porque es algo que tiene que resolver en pleno el tribunal de que se trata, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos del recurso de casación? Lo que se resuelva se ejecuta inmediatamente, salvo un único supuesto, que es que la resolución sea también pasible de apelación y se la haya deducido conjuntamente por el principio de eventualidad de manera subsidiaria. Y acá, ojo, no es que ustedes pueden plantear primero la reposición y después apelar si no me dio la razón. Ustedes siempre plantean reposición con apelación en subsidio de manera conjunta, porque si no la plantearon en el primer momento conjunta, después es inadmisible el recurso de apelación. Aún cuando piensen que el juez les tiene que dar la razón porque es un error grosero o evidente, no se jueguen con apelación en subsidio porque si no se ejecuta en el acto y no hay recurso de apelación contra esa resolución. ¿Por qué? Y esto fue motivo de un acuerdo, un acta de acuerdo entre todos los jueces del Tribunal de Impugnación, que es el acta 59, si la quieren consultar. El objeto del recurso es único, el objeto impugnable en la materia impugnable. No es que yo tengo un agravio contra el primer decreto y después otro agravio contra el auto que no me hace lugar a la reposición. La materia recurrible es la misma. Entonces, los agravios me nacieron con la primera resolución con la que yo interpuse la reposición. No es que me nacen nuevos agravios, ¿sí? Por eso mismo, el recurso de apelación en subsidio no se tiene que sustanciar con el trámite del 536 que ustedes conocen. Directamente corresponde que el juez de garantías o el tribunal conceda el recurso de apelación y resuelve el tribunal de impugnación, sin volver a sustanciar, porque ya se escuchó a todos con la sustanciación del recurso de reposición, ¿se entiende? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, en relación a la reposición, y quedamos abiertos porque ella va a hablar de otros temas de la reposición in extremis, que también es muy importante y no es algo muy conocido, hay una diferencia interesante entre la ley anterior y la ley nueva. Las 6345 modificatorias únicamente autorizaban con la reposición a que el juez revoque por contrario imperio su pronunciamiento. La ley 7690 no solo admite la revocación, sino que admite la modificación. Y esto es importantísimo, porque le abre un grado mayor de facultades al juez para enmendar ese pronunciamiento y evitar reiteración de actos de manera innecesaria, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, algo que les haya pasado, que no tengan claro, que quieran saber sobre la resolución? Es muy importante la protesta o la reserva de casación cuando se hace una reposición. Esto de que no le precluya ese agravio que ustedes advirtieron y lo podamos tratar de marco, porque ahí ya con el fondo seguramente de la sentencia, pero esos puntos a veces son los que terminan cambiando, ¿no? Una decisión también planteada. No hay ninguna duda entonces de la reposición general. Bueno, yo le voy a hablar un poco de la revocatoria in extremis para terminar con el tema de la reposición. No sé si conocerán, la revocatoria in extremis es un instituto pretoriano, una vía jurisprudencial, ¿sí? Que fue creada a través de distintos fallos
básicamente a los efectos de que un tribunal que dictó una resolución la revoque al ser advertido de errores de una notoriedad o de una gravedad que habrían incidido claramente en resolver la cuestión. ¿Qué es lo importante de la revocatoria in extremis? Es que los errores tienen que ser materiales y no una cuestión de fondo que ya analizó el tribunal. No podemos reeditar un planteo, no podemos reeditar que se vuelva a expedir sobre cuestiones de fondo, sino cuestiones que, de haber desconocido, como fueran reales, el tribunal habría cambiado su manera de resolver. Yo le traje algún decreto y le traje jurisprudencia para que tengan, sirve para citar. Se presenta, nosotros tuvimos algunos que otros casos, por ejemplo, en donde una de las partes, puede ser fiscalía o la defensa, acompañó una prueba, una constancia, en un caso era un informe telefónico, de un número telefónico particular, y nosotros fallamos creyendo de que ese número telefónico que nos acompañaba la pieza, inclusive un magistrado, era correcto. La defensa notificó el fallo y me dice, oigan, no es así, a punto de que el personal acompaña el informe diciendo, no le corresponde a esa persona esa línea telefónica. Fue tal el error de tal gravedad que advertido de eso, nosotros revocamos in extremis nuestro propio fallo. ¿Sí? Ahora, no volvimos a analizar la cuestión de fondo, que era si estaba bien o no secuestrar un teléfono, sino que volvimos a ver solamente la línea telefónica. ¿Sí? Entonces, lo que busca este instituto pretoriano es salvar injusticias, ¿sí? Una razón de evitar un yerro judicial grave. Lo importante es que cuando lo planteen, sean concisos en el error material y no en que se está reeditando, porque pasa mucho de que vienen con una cuestión de revocar in extremis por el sentido del fallo y no en sí por el error material puntual, ¿sí? Eso sería lo más importante en cuanto a la revocatoria in extremis. No sé si tienen alguna duda de eso. Yo después les traje algunos supuestos que me parecen interesantes para ustedes que litigan en el penal con respecto a distintos incidentes o trámites que se dan en el tribunal de impugnación, que son muy interesantes que los conozcan, porque por ahí no están del todo claros. Por ejemplo, la apelación como planteo autónomo. Acá la doctora les comentó que con la última reforma del 538 bis se incorporó la apelación en la etapa del juicio, ¿sí? Ahora, esa apelación está únicamente circunscrita a cuestiones de libertad del imputado, como reza el 538 bis, cuestiones de libertad del imputado. ¿Qué ocurre? Muchas veces, a ustedes les habrá pasado, llegan al juicio y ponen a su defendido, a su asistido, con una medida cautelar morigerada, guardia, un arresto domiciliario, que fue dado o conseguido, o lo que fuese, por cuestiones netamente de salud, netamente de cuidado de menores, y con el sentido del fondo del fallo, al dictarse una condena que es de ejecución efectiva, se procede a la detención de la persona, ¿sí? Ustedes quieren sostener esa situación cautelar que habían conseguido anteriormente. Lo importante acá es que que realicen un planteo autónomo, ¿sí? Cautelar. Sucede mucho que en el marco del recurso de la casación, entre los últimos puntos, piden que también se otorgue la libertad como consecuencia, como efecto de lo que se resuelve. Ahora, toda absolución lleva consigo mismo un efecto de libertad si es que llegó con condena. Lo que pasa es que eso va a ser resuelto recién con el fondo, con la casación. Entonces, lo cautelar, lo urgente, pasa a un segundo plano. Es importante advertir esto, que en una sentencia de juicio puede, por su propio efecto, ordenar la detención. Entonces, lo que debemos hacer es generar dos planteos, dos recursos. Tengo habilitada la apelación por el 538 bis. Ahora, es importante que esa apelación esté bien planteada y no sea sobre el fondo, no sea sobre hecho y prueba, que es lo que una sala tiene que pedirse al efecto de considerar si está bien o no condenar a una persona, sino que sea sobre criterios netamente cautelares. Mi recomendación es siempre encasillarlos, si es una cuestión de salud, la salud, los informes, lo que llegó a que en algún momento se morigere esa medida de ecuación, si es una cuestión de niño, de cuidado, lo que fuese el motivo por el cual se consiguió algún tipo de morigeración, esté planteado por separado, ¿sí? Una vez que se plantea por separado, puede ocurrir dos circunstancias en juicio, de que se lo resuelvan a través de un auto diferente, diciendo cautelarmente que auto generalmente no procede, o que en el mismo contenido cuerpo de la sentencia hay un punto al pasar, diga que no procede sostener la morigeración de la medida. Cuando eso se eleve al tribunal de impugnación, se va a incidentar. Yo acá le traje también para que ustedes después vean, o si no les pasa, lo pidan, que se separen el planteo cautelar y por las acordadas vigentes de hoy tienen que ir a oficio, ¿sí? Entonces ustedes van a tener la posibilidad de hacer una audiencia oral para pedir el mantenimiento de esa medida de coerción o volver al estado en el que se encontraba.
Eso es lo importante. Ese planteo lo resuelve un juez diferente a quien va a entender en el fondo de la casación. Y acá otra cosa importante. Si ustedes tuvieron en juicio un tribunal colegiado y le plantearon al tribunal colegiado que les resuelva una medida cautelar, el tribunal de impugnación, en la audiencia de apelación, deberá constituirse de forma colegiada. Hemos anulado. Al fallo, dando la nulidad, porque abajo 3 jueces dijeron no a un domiciliario y arriba un solo juez dijo sí, domiciliario. Se anuló, porque colegiadamente deben intervenir igual en revisiones, ¿sí? Es un principio inclusive hasta lógico de cuántos jueces revisaron abajo y cuántos revisan arriba, ¿sí? Eso es importante. Me parece que eso lo tengan claro. No sé si tienen alguna duda de esto de la apelación del planteo autónomo. Lo que se resuelva en este tema cautelar no quiere decir que va a influir de ningún modo en lo que se resuelva en el fondo, al punto que otra sala puede resolver el fondo y por los efectos de eso volver a detener, o como fuese. ¿Sí? Como consejo, no pongan el planteo autónomo dentro del recurso de casación, porque a veces pasa inadvertido o demora el trámite, o también genera el tema de tener que extraer copias para mandarlo al otro juez, que si ustedes ya tienen un juez que les vino viendo las apelaciones durante la etapa de garantía o la casación intermedia, va a ser el mismo juez que les resuelva este planteo. Eso permanece, digamos, como los asesores incapaces que permanecen con el mismo niño o igual. Recién cambia el tribunal cuando es para revisar la sentencia definitiva. Entonces, para mayor celeridad y para que no se pierda su planteo en el medio, en el marco de una casación, por ahí no ves son 50 hojas de casación y en la hoja 15 un titulito que dice solicito revisión de la detención ordenada de la sentencia, y claro, pasó por ahí una semana, no sé, un montón de tiempo hasta que alguien se puso a recoger el recurso y advirtió que para autopreservación de ustedes los clientes, es mejor presentarlo por separado. De todas maneras, conociendo cómo funciona, si ustedes ven que no le trataron autónomamente su pedido, pueden hacer una presentación diciendo de que cautelarmente se pidió a los efectos de que se revise. Entonces el tribunal, por actuación, verá de separar, incidentar, mandarlo fijo y fijarle audiencia. ¿Sí? Doctor, en la consulta del plazo para recurrir comienza a contar a partir del efecto del fundamento del tribunal. Sí, sí, ahí Ya de lectura. La lectura del fundamento. Tenés una excepción a esa regla. Si tu imputado está privado de la libertad, el plazo fenece con el término de 10 días de cuando se lo notificó a él. Eso es lo que se conoce como pauta. El fallo Barbosa. Eso empieza con jurisprudencia dura de Corte Suprema, que ya está pacíficamente admitido, inclusive con la Corte. La notificación se cuenta desde el efectivo conocimiento de la persona que está privada de su libertad. Hemos tenido que abrir recursos 5 años después, 6 años después, porque tomaba conocimiento y decía apelo. Entonces se le da a su defensor la posibilidad de integrar esos fundamentos. Una vez integrado, le da una admisibilidad. Pacíficamente todo el tribunal de impugnación abre los recursos in pauperis. De cualquier manera, de garantizar la revisión. Son flexibles aún cuando el fallo está un poco vencido, porque es el derecho a la En el derecho de la garantía del recurso. Al imputado sí, para el otro lado. Bueno, y acá yo les había traído, que también esto se lo dejamos, justamente este trámite de planteo autónomo, el decreto en la actuación reconvirtiendo y una audiencia en plan piloto oral para que después lo vean cómo se resolvió. Por otro lado, nosotros teníamos la casación del fondo. Otra cuestión interesante para ustedes que hacen penal es las apelaciones de menores que están sujetos a procesos, ¿sí? Sabrán que con la entrada en vigencia del nuevo régimen se creó un apartado especial para la situación y la revisión de las medidas cautelares sobre los menores, ¿sí? Lo más importante es que tiene un plazo propio de 3 días para resolver, ¿sí? Eso es muy importante. Una vez que están a disposición para resolver los autos, son 3 días para expedirse. Más absolutamente toda la eventualidad de 1538. ¿Qué es importante esto? Que no lo plantean mucho, hubo pocos, y está bueno saberlo. La Corte ya lo dijo que todos los institutos que fueran aplicables para los menores de mayores, por ejemplo, criterio de oportunidad, les son extensivos siempre que les genere un beneficio al menor. Bueno, acá se plantea la cuestión de la audiencia de realidad, ¿sí? Que puede resultar muy beneficioso y que puede en inmediación con un menor al respecto de revisar o no, si continúa en alguna medida. Lo hemos visto muy pocas veces planteado, es interesante porque procedería, un
dado que la oralidad para los mayores, ¿por qué no podríamos hacer una audiencia para revisar una cuestión menor? Y sobre todo tener bien presente el plazo, ¿sí? Que sea una cuestión inmediata de resolución. ¿Sí? Sobre todo porque hay una realidad con las audiencias orales que ustedes la deben haber advertido. Los recursos son, en principio, casi todos en relación, incluida la operación. Y es una realidad que cuando se hacen estas audiencias, ese principio comienza a resquebrajarse, porque ya te llevan una persona para que sea fiador, ya te llevan un informe médico que antes no estaba, ya te llevan, y entonces el juez ya resuelve, quizás con cosas que no valoró el juez de abajo. Entonces, nosotros en principio revisamos la audiencia multipropósito de abajo, pero las acordadas inclusive facultaron en ofrecer cauciones, la carga de la parte, la factibilidad del UACME, por lo cual deja de ser puramente en relación y se plantea un espectro en donde se pueden incorporar algunas cuestiones, ¿sí? No netamente de hecho y prueba, si se incorpora, por ejemplo, una ampliación, el juez puede pedir un parte intermedio, hay que revisar si hay una ampliación, pero básicamente lo que se revisa es lo que se trató abajo. Y no se olviden que en la primera instancia tenemos multipropósito, no hacia la alzada. La alzada solo revisa la medida de coerción. ¿Sí? Ha pasado por ahí que quieren sedimentar otras cuestiones, que no están todavía en las acordadas estas, y solamente nos limitamos a resolver la cuestión cautelar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de eso? No, claro, también el concilio Pedro nos había aclarado puntualmente que no era el carácter de la audiencia flexible, muy propósito, como lo tiene el título la 3847, por ejemplo. Exactamente. no podés pedir una abreviada por una convención de juicio de prueba. No tienen competencia tampoco para eso, porque la competencia del Tribunal de Impugnación es de revisión, de controlar lo que ha hecho un juez de la instancia anterior. Entonces, no podría controlar. A ver, hay muchas veces que el Tribunal de Impugnación, y eso a veces molesta, queda otra, te resuelve diciendo es nulo tu pronunciamiento, volvete a pronunciar y no se pronuncia el mismo tribunal, que uno dice, ¿por qué si ya detectó el error no lo hace? Y porque revisa, y no puede revisar lo que es inmotivable. No puede decir si está bien o está mal. Entonces nos pasó con estas causas de transición un montón, que les hacían pedidos por desobedecimiento, por violación al plazo razonable, y no decía nada el tribunal de juicio que hacía la transición, entonces llegaba recurrido, y vos más o menos tenías que hacer una valoración nueva si lo querías dar, y decía, no, esto está inmotivado, es nulo, este un pronunciamiento en base a todos estos lineamientos. Y ese pronunciamiento recién va a poder ser revisado, si es correcto o incorrecto, por la alzada. Justo ya acabamos. Una consulta más respecto al derecho penal, porque reforma de la ley 89, con todos los nuevos estos principios, condiciones, etcétera, digamos, el principio es para la causa de información. Tenemos una especialidad o especialidad, digamos, como se llama, que el principio de para los empleadores, los jueces penales tienen que atender a por ese principio. ¿Qué pasa en el caso de una nación si no se adecua al principio de especificidad? Somos especialistas en todo. No hay un fuero especializado de alzada, pero no lo hay acá ni en ningún lado. Acá esa es mi consulta, porque lo hablamos también con y va de suyo entre las competencias otorgadas del Tribunal de Impugnación. Son las revisiones, pero sí, no hay especificidad y no te procedería un planteo diciendo que usted no tiene la especialidad, porque se supone que es un juez del tribunal de alzada. Lo mismo la corte. Si imagínate que tendrías que tener tantos tribunales de instancias distintas con una especialidad para realizar solamente eso. Los tribunales de alzada, más que nada, son muchos aspectos, sobre todo las cortes, tribunales constitucionales. Entonces, tienen en principio personas, sobre todo la corte, especializadas en eso. Y vos fíjate, mirá de interesante el planteo que hace poco, ¿cómo se llama la provincia esta de Burgos, perdón, ahí está. La corte de acá, hace muy poquito, hace unos meses, ha sacado un fallo, donde, muchos nuestros, pero solo conozco muchas, donde ellos nos están diciendo, usted debió mantener como modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad. Bueno, nosotros lo habíamos dejado en arresto domiciliario que venía hasta tanto adquiriera la corte lo dejara, entre comillas, firme. Y la corte dijo, no, con todo lo que usted valoró de que el chico viene bien, viene estudiando y todo lo demás, esta tiene que ser la modalidad de ejecución de la pena. No como algo cautelar. Como nosotros para sostenerlo hicimos la bajada convencional y nos dice, está perfecto todo lo que analizan, pero fijo. O sea, mira hasta dónde llega la corte, o sea, eso te muestra que alguna especie
de aplicación de todos esos criterios en avanzada, porque si te pones a ver no corresponde. O sea, del régimen penal juvenil vos tenés, o te perdonan la pena o te ponen una pena dentro de la escala de la tentativa o una pena dentro de la escala del delito consumado. Son las tres únicas opciones que tenés. No podés inventar una pena nueva y mucho menos una modalidad de ejecución. Lo último es un planteo para después de ejecución. Con acá la Corte avanzó y dijo, es menor, te valoro todo esto correcto, esa es la modalidad de cumplimiento de la pena. Ese debate también, bueno, que también en la diferenciación, la cesura que está dentro del juicio de penal juvenil y que el juicio de adultos no está, digamos, que bueno, es una pena que no lo tenga, más de que sea un desgaste, porque uno generalmente no ofrece prueba para superar la pena, ni alega en relación a la pena. Yo nunca... O te queda el menor con la responsabilidad sin pena. Bueno, pues te dicen un párrafo. Por esto, por el 40 y el 41, agravantes, atenuantes, pues no sabes cuál agrava, cuál atenúa, pero bueno, justo tal vez. Así viene el problema. La consulta en general, esta integral ya con los recursos en particular, que me había llamado la atención de las clases anteriores que habíamos escuchado, es qué debe plantear el litigante al momento de plantear cualquier recurso. O sea, ¿qué tiene que tener en cuenta en la... O sea, ¿qué son las tres cosas o tips que no puede olvidarse, digamos, para que lo tengamos en cuenta todos al momento de... La crítica concreta al fallo que está recurriendo. Si vos ves las casaciones, generalmente reeditan el alegato que han hecho en el juicio, y eso no sirve. Vos lo que tenés que mostrar es dónde está la incorrección, el vicio, dentro del cual vos encuadrás tu recurso. Porque todo recurso presupone la existencia del vicio que vos vas a alegar para obtener la modificación, sea nulo porque es inmotivado, sea un vicio inevitable, proceder, un conflictando, les puede explicar, bueno, cualquier vicio. Entonces vos lo que tenés que alegar y probar, con eso te dice motivo por motivo, dice la norma, decir, bueno, este fallo es arbitrario por esto, esto y esto. No tuvo en cuenta esto, no volver a alegar que no hay, lo que vos ves es, no hay convicción, no hay certeza, y ver a la duda porque estos elementos no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Nosotros tenemos una doctrina que usamos mucho para identificar el interés, que es motivo y agravio. A vos te causa agravio la parte de la resolución que te genera un perjuicio que no tiene posibilidad de tener reparación. Y el motivo es el por qué y cómo vas a fundamentar ese agravio. Entonces, una buena manera de esquematizar el recurso, la presentación, es primero identifico el agravio y después el motivo profundo. ¿Sí? Que quede bien claro para que nosotros podamos analizar dónde está el perjuicio y por qué ese perjuicio es revisable, modificable, aislable, Ese planteo, porque normalmente también lo vemos en las audiencias, sobre todo en las audiencias de lo que es el agravio en concreto, el gravamen que causa uno la medida tribunal del agua. Entonces, en esos casos, plantearlo bien y mejorar las estrategias defensivas, digamos, en el sentido del planteo del gravamen. Otro consejo, cuiden mucho cuando utilizan la subsidiariedad, ¿sí? Porque entre nos es el proceso verbal. Entonces, si vamos a luchar con la prueba, con que hay dudas, con que no están comprobados los hechos, no me bajo subsidiariamente a una medida, a una calificación, ¿sí? Al menos que vean que es algo que realmente puede mirar en una adecuación, en cubrimiento, pero, por ejemplo, en un abuso en donde sostengo que no está probado, no digo subsidiariamente, vuelvo con un simple, porque muy probablemente todo lo dicho de esa persona, entonces yo ya no estoy en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, algunas técnicas. Mira, la estructura del recurso para que sea sencillo es la admisibilidad cortita y al pie, porque surge de la ley, salvo que quieras articular un recurso de algo que es irrecurrible, como el 536, perdón, el 436, de delegación a juicio, y tendrás que más o menos fundamentar en contra de lo que te dice el código, cortita, no hace falta citar ocho como en las casaciones, nos piden de casar, y bueno, ya todos sabemos, está acá en el código. Si no te perdés del foco de lo que vos querés probar en un recurso. Y después sí, el agravio te lo da la parte retorsiva, te condenaron a tu cliente y el dato agravio. Pero ¿cuáles son los motivos? ¿En qué vicios incurre el tribunal? Si vos sostenés vicios improcedentes, qué sé yo, no sé, las actas no han hecho contar o han hecho contar al revés de lo que eres, bueno, ofrecerás pruebas en ese caso también, como te oculta el código, pero tenés que explicar por qué. Si es un vicio indicado, no sé, te han dicho que era un robo con arma, no hay secuestro ni nada. O sea, vamos acá, si tenemos, bueno, dale, la adecuación jurídica de si es una unidad delictiva o no, lo que fuere, vos tenés que ir explicando motivo por motivo el porqué, y después tener en claro bien el peligro. Porque ahí tenés resumido todo. Esa es la estructura, no es más que eso. Lo que no hagan nunca es reeditar alegatos.
porque eso no sirve. O sea, y muchas veces te dice el fiscal de impugnación en los dictámenes, o a veces los propios jueces, que es una mera disconformidad con lo que se le ha resuelto y no expone bien cuáles son los motivos verdaderos. Igual que con las citas de jurisprudencia, a veces las citas de jurisprudencia son tantas y tantas, que se comen el motivo verdadero del recurso y lo terminan pasando a un segundo plano. Entonces, que sean cuidadosamente elegidas, que sean pertinentes, pero si no se vuelve algo tedioso a la lectura y pierde el interés en el foco de lo que hay que realizar realmente. Además, fundamentaciones dogmáticas y Eso se lo decimos el doctor, tal vez jurisprudencia además no termina siendo Corto y preciso. Yo los mejores recursos que he visto son cortos y precisos, van al hueso de la cuestión. Entonces vos mirás ahí donde te están diciendo y no te fuiste, porque vos lo tenés que leer entero. Nosotros lo leemos entero porque encima hay abogados, uno en particular, que pone entre guioncitos en medio de toda la cosa dogmática lo importante de la causa. Entonces, si no me puedo perder algo que sea importante en el medio. Y es tedioso a veces, porque vos ya llega un momento donde, sí, no podés atender, quizá tienes razón y te cuesta más atenderlo por todo el relleno. Bueno, ¿Alguna otra consulta? No. lo dejamos para el otro, que vean el precio. Sí, ya la vamos a entregar, falta que firme el doctor que lo haga así, pero bueno, vamos a hacerle la palabra ahora a su señoría, bienvenido doctor. Muchísimas gracias. Sí, pero es que ah, no, este no es este. ¿Cómo le sabe que no Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, empezamos directamente, quiero descansar, más. Les agradezco la invitación, siempre muy amable en tenerlo en cuenta. Les pido disculpas si la presencia puede llegar a ser un poco improvisada, ya que los horarios me complican mucho a mí al mediodía, y así que es un horario que no hago ningún tipo de actividad académica. Pero bueno, vamos a empezar disertaciones sobre apelación de las cuestiones prácticas. Por lo tanto, vamos a evitar la referencia histórica o dogmática en la medida que no sea necesaria para analizar una cuestión práctica del recurso. Si tienen el código procesal a mano, va a servir. Cuando nosotros hablamos del recurso, porque tenemos reposición, la reposición está muy discutida en la empresa recursiva, porque cuando hablamos de recurso, hablamos en realidad de un accionar, de una parte que tiene disconformidad en contra de una resolución judicial, es decir, que un objeto limitado de recursos son las resoluciones judiciales que han estudiado los actos de las partes, por atribuir una injusticia o ilegalidad a fin de que sea revisado por otro tribunal para su modificación, revocación o eventual confirmación. Ahora, la naturaleza, al ser una instancia para ser revisada ante otro tribunal, excluye este concepto a la reposición, que la analizan en un juez. Por eso está discutida la naturaleza recursiva de la reposición. Pero el recurso básicamente es eso. Entonces el recurso es una defensa técnica. A diferencia de una declaración del imputado, que es una defensa material, el recurso es una defensa técnica. Tal es así que si bien es un derecho del imputado, es el único que tiene reglamento constitucional, los recursos son del imputado, todos los otros recursos se podrían suprimir porque son de naturaleza procesal, no generarían agravio. El derecho del imputado, pero si el imputado recurre, hay que integrar su personalidad con un abogado inmediatamente para que haga los fundamentos. ¿Qué pasa cuando un imputado le notifican una sentencia en el penal y dice yo apelo? Si para que esta persona inmediatamente tiene que dar un abogado para que haga el fundamento de la causa. ¿Por qué? Porque es un acto procesal técnico. A diferencia de una declaración. Y ustedes son técnicos en derecho.
Por lo tanto, tienen que saber hacerlo. Y tienen requisitos propios para interponerlo bien. No es complejo. El derecho no es algo complejo. Cualquiera se recibe de abogado, por todo lo que dice. Entonces, porque es un complejo y no hay excusa para usar los requisitos del derecho. Solamente la negligencia. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos como abogados tienen que cumplir para interponer un recurso. En el análisis de recursos se analizan en dos momentos: análisis de admisibilidad y análisis de fundabilidad. La admisibilidad, a contrario del censo de lo que sería la inadmisibilidad, que es la sanción procesal por la cual se impide el ingreso de un acto al proceso generado por las partes terceras, incluido el juez, y se impide de esa forma su motivo judicial, lo que genera efectos jurídicos. La admisibilidad va a ser la declaración por la cual se admite un acto del proceso y se permite que genere efectos jurídicos. Actos que siempre no son del juez, porque las resoluciones del juez no están sujetas a juicio de admisibilidad. Son de los procesales de las partes y eventualmente del fiscal. Entonces, lo primero que tienen que ver es un poco, vamos a retomar de donde habían quedado recién hablando los colegas, las cuestiones de admisibilidad. Yo tengo un criterio distinto, en cuanto a que yo sí soy puntilloso, y lo era cuando se ponía un recurso marcando las cuestiones de admisibilidad. No la hacía modo genérico. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener razón, o pueden tener una expectativa de que le den la razón. Pero si no me acuerdo bien las cuestiones de admisibilidad y se lo declaran inadmisible, de nada les sirve lo otro. ¿Por qué? Porque la admisibilidad es previo al análisis de la fundabilidad. Primero se analiza si es admisible, y si es admisible, recién se va a analizar si tiene o no razón. Entonces son importantes las cuestiones de admisibilidad. Y hay algunas particularidades que son interesantes marcar. Primero, usted en la admisibilidad de la apelación tiene la impugnabilidad objetiva y subjetiva. Y yo le diría que en la admisibilidad prácticamente reduzco todos los recursos. Entonces, impugnabilidad objetiva. Lo primero, esto tiene un orden, tampoco se puede analizar cualquier requisito de admisibilidad, pero no tiene sentido. Lo primero que hay que ver es si la resolución es recurrible. Esto parece una verdad perogrullo, pero no es así. Recurrible es por apelación. Los actos procesales que expresamente se declaren apelables o aquellos que generen un gravamen irreparable. La noción, bueno, el acto procesal que expresamente está declarado apelable, me imagino que no se va a cometer el error de pensar que no lo es. Ahora, la noción de gravamen irreparable implica que genere un perjuicio imposible de subsanar en el devenir del proceso. Y aquí, un ejemplo. Si usted hace un ofrecimiento de prueba en la fiscalía, por ejemplo, que me va a dar un ejemplo de consultas que me hicieron, son cuestiones prácticas o de resoluciones que saquen. Nada de laboratorio. Ustedes ofrecen una prueba en la fiscalía. Lamentablemente hoy en el sistema este que tienen, ustedes van a estar a la voluntad de un fiscal. Si se nos va a hacer o no la prueba. Si el fiscal no le provee la prueba, usted tiene que ir y queja el juez de garantía. Y si el juez de garantía adopta el criterio mayoritario de yo no sé nada, no me meto, simplemente confirma las resoluciones fiscales, dicha resolución es irregular. En el sistema anterior de instrucción, que tanto se lo critica por ser inquisitivo, cuando ustedes proponían, por ejemplo, vía evacuación de cita, que era el principal medio de prueba de la evacuación de cita, una prueba después de instrucción, y este la negaba, usted tenía recursos para que salga ese criterio. En el sistema actual no lo tiene. Es decir, lo primero que tiene que fijarse es si es recurrible. Causa un gravamen irreparable en el procedimiento de prueba, y ahí está la noción para que entienda el gravamen irreparable. El IPP no, porque lo pueden ofrecer en etapa crítica y lo pueden ofrecer
en el ofrecimiento de prueba para juicio. Entonces, ustedes van a recurrir, rechazo, le van a decir, voy a recurrir y no causa agravante. Inadmisible. Ahora, si esta situación a ustedes se le da en el ofrecimiento de prueba para debate y les rechazan una prueba, eso sí es recurrible. También lo hacen bien casación intermedia y no vía apelación, pero no importa, es recurrible. ¿Por qué? Porque esa prueba, si se la rechazan, ya no tiene otra oportunidad de introducirlo. Ahí le nace un gravamen irreparable. Pero la misma situación, el IPP no genera gravamen irreparable. Esa es la noción de gravamen irreparable, si se puede o no subsanar en el devenir del proceso. Entonces, lo importante es saber si es recurrir o no. No van a poder recurrir en el IPP, el ofrecimiento de pruebas, pero sí no van a poder recurrir en el ofrecimiento de pruebas en el juicio. Pero tiene que ser vía casación intermedia en la apelación. Algo común es que se quiera recurrir las resoluciones judiciales de la etapa crítica o de clausura. Son irrecurribles, excepto que se disponga el sometimiento. Por ejemplo, para dar otro ejemplo de resolución irrecurrible. Entonces, lo primero que tienen que fijarse es la admisibilidad de que la resolución se la pueda recurrir. Si no, no tiene sentido. Pero no solo eso, la admisibilidad objetiva, sino la idoneidad del medio, es la doctrina. ¿Qué significa idoneidad del medio? Si ustedes van a recurrir una resolución del juez de garantía, ¿cuál es el recurso que tienen que interponer? La casación. ¿Cuál? Apelación. La casación se reserva para la etapa de juicio. Antes era más claro el tema. Antes sencillamente era etapa preparatoria, apelación, etapa de juicio y casación. Y tiene una reposición que, como le digo, medio recurso y medio no, que eventualmente deja la reserva que ya han hablado. Hoy es etapa de investigación, apelación, y todos los incidentes de la libertad, hasta que haya una pena efectiva, se tramitan también por apelación. Y después también en la ejecución, es decir, todo lo que es relativo a la libertad se tramita por apelación, más allá de que sea en la etapa de juicio. Y la casación queda solamente para la sentencia y la casación intermedia que puede ser el auto de prueba. Entonces, el medio, ustedes no pueden interponer un recurso inidóneo, incorrecto. Si ustedes interponen por entender que procede la casación contra un auto que le denegó una revisión de la detención en la etapa de juicio, en vez de la apelación por el 538, se confunden y piensan que no es juicio, procede la casación, no solo el medio no es idóneo, sino que lo pueden interponer dentro del plazo de 10 días, cuando la apelación tiene un plazo menor de 5 días, y puede ocurrir la apelación, perder el derecho. Entonces, primero, si es recurrible, una vez que vean si la resolución es recurrible, y ubiquen bien cuál es el recurso que procede a la resolución, hay otro requisito más. El tiempo, lugar y modo. Tiempo, lugar y modo es dentro del plazo estipulado de los días que da cada recurso, 3, 5, 10, según el recurso. Nuestro sistema siempre los recursos se interponen por escrito, excepto en el debate, la reposición del debate y demás. Y el modo. ¿Qué es lo importante acá? Hoy tenemos un plan piloto para las apelaciones sobre cuestiones del artículo 538, toda apelación de libertad con un plan piloto de realidad de impugnación. Ya sea prisión preventiva, detención, revisiones, toda apelación que encuadre dentro del 538 tipo para antes de impugnaciones por escrito, hoy va el plan piloto de realidad. Declara inadmisible en algunas situaciones recursos porque los abogados, entiendo de toda esa confusión que generan estos planes pilotos, son acordadas, no están en el código, uno tiene que celebrar las acordadas y demás, presentan los recursos, por ejemplo, en los mismos. Los planes pilotos en realidad no modifican ni puede estar por sobre la ley, la acordada. El recurso se presenta
ante el juez que emitió la resolución. Entonces, veamos la apelación, 536. La apelación se interpondrá por escrito, ahí tienen el modo, ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución. Ahora, en vez de presentar la juez, la presenta en una oficina administrativa, en los FIPU por sistema. Ahí tienen un problema porque se lo puede declarar inadmisible. Entonces, hubo casos de por lo menos de prueba 12 en ese sentido. Entonces, primero, que sea recurrible es algo concreto porque muchas veces se confunden sobre qué resulta. No confundirse con los recursos que corresponden. En el tiempo, bueno, son los días que se estipulan. El lugar es siempre, el modo es siempre por escrito. Ya vamos a puntualizar un poco más. Y el lugar siempre no. No se confundan con el tema de los FIPO y no vayan a elevar un recurso, presentar un recurso en los FIPO. Siempre es ante el juzgado por mesa virtual, el sistema claro, pero ante el juzgado. Ahora, vamos a ver también tiempo, lugar y modo, otros recursos inadmisibles. 536. El 536 está... Gracias. Nada. No. El 536 establece estos requisitos cuando dice la apelación se interpondrá por escrito, ahí tienen el modo, ante el mismo juez que hubiera dictado la resolución del lugar, dentro del término de 5 días del tiempo. Ahora, sigue. Conjuntamente con el escrito de interposición de apelación se expresarán los agravios. ¿Por qué esta aclaración? Un recurso tiene 2 elementos, volitivo y cognoscitivo. Volitivo es la voluntad recurrente. Cognoscitivo es la fundamentación. Estos 2 elementos pueden estar unidos o separados en el recurso. Hasta antes de la implementación de este código, el código anterior tenía un sistema distinto, por el cual usted siempre puede agilizar el civil. Simplemente presentaba un recurso diciendo apelo y después usted integraba los agravios. Hoy se exige la apelación con integración de agravios. A veces abogados civilistas, no se da cuenta que son civilistas, presentan un efecto que es apelo. Uno que llega mal declarado admisible por el juez de abajo, otro que lo tendría que declarar inadmisible, pero llega a impugnación un efecto que dice apelo. Y la verdad, esperando una notificación para integrar los agravios. Ya se venció el plazo, inadmisible. Entonces recuerden que nosotros tenemos apelación con expresión de agravio con este código. Eso puede estar unido o separado. El sistema que tenemos ahora es apelación y expresión de agravio de forma conjunta. Entonces ustedes tienen que la resolución sea recurrible, que el reporte sea el correcto, se presenta en el tribunal y con expresión de agravio. Y la última causa de impugnabilidad objetiva es la motivación, que la vamos a tratar por aparte. Porque ustedes van a ver que con la estructura de impugnabilidad objetiva tienen todos los recursos. Diría que todo recurso es meramente un análisis de admisibilidad. La motivación ya la vamos a tratar, haciendo más tarde. Otro ejemplo práctico. Ustedes dicen que sea recurrido. Las actividades que se vienen a hablar acá. ¿Cómo no vamos a ver qué recurriendo y qué no? Hay jueces de garantía, sostenidos en criterios fiscales de impugnación, que ya me expedí en 2 causas, que consideran que la detención no es recurrible. Son del distrito judicial de Santa. ¿Por qué? Porque echan mano a un ardid en negar el escrito de libertad antes de la preventiva de detención que hace la defensa y de la libertad de la preventiva, porque no tienen por qué esperar una preventiva, con un decreto simple. Y entonces dice, con el decreto simple, no es recurrible, usted no tiene derecho a recurso. Entonces me llega aquí
Para peor, los fiscales de impugnación, hay los fiscales que sostienen ese criterio. Uno ya no sabe si llorar, reír, qué hacer. Entonces, ¿es recurrible o no es recurrible una detención de un pedido de libertad que se lo deniegan por decreto? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Para la cuestión No, cuestiones concretas, miren los artículos del código. Estos son escritos técnicos. Y por lo menos en mis audiencias van a tener que ser técnicos. Artículos del código. No los dicen y la fiscalía tampoco los dice, y los tengo que completar yo en la audiencia. Artículo 41, inciso A. Primero, para que vean las particularidades que puede dar algo tan grosero y tan básico como que resoluciones recurribles. Se confunden jueces, fiscales. Competencia juez de garantía. Efectuará un control de legalidad procesal, recuerda la garantía, y resolverán instancias que formuten el fiscal y las partes. ¿Qué debe hacer el juez de garantía? Resolver las instancias. Artículo 173. Las decisiones del juez de tribunal serán resueltas por decreto, autosentencia. Se sentencia para poner término al proceso, después de su integral tramitación. Debe formar de sentencia. Auto para resolver un incidente o artículo del proceso. Un incidente es un contenido. Como en este código lo 173. Y decreto lo demás. Los demás 73. Los demás casos. Bueno. ¿Cuál es el problema de este ardid de resolver los pedidos de libertad por decreto? ¿Qué es el auto? El auto es la decisión jurisdiccional de oficio o instancia de parte que se dicta durante la etapa cognoscitiva del proceso penal a los fines de resolver un artículo o incidente del proceso. Eso es una verdad. Y ahí viene artículo incidente. Ese es un concepto no de justicia. ¿Qué pasa? La gente no se fija que es un artículo o un incidente. A usted lo que resuelve un artículo o un incidente, uno le pregunta qué es un artículo o un incidente. Y tampoco lo van a encontrar en Gilder. Un procesamiento serio y ve qué es un artículo o un incidente del proceso. Incidentes son las cuestiones de trámite que generan una vía accesoria a la principal que tiene seguramente un traslado para que la otra parte conteste un incidente y se resuelve con una pequeña sentencia. Son pequeñas vías accesorias que se suelen poner por cuerda del cliente principal. Una vía accesoria de trámite, incidente final y generalmente de contenido procesal. Incidente de nulidad, de constitución de actor civil y demás. Artículo del proceso son las cuestiones dentro de un proceso penal que deben ser resueltas para el progreso o truncamiento del proceso o relativas a la libertad. Son las cuestiones importantes del proceso penal en artículo. Requerimiento del juicio y las cuestiones relativas a la libertad. Entonces, las cuestiones relativas a la libertad, ¿cómo se debe resolver? Vamos a decirlo. No se puede resolver por decreto un pedido de libertad, un pedido de detención. Excepcionalmente se habilitan en caso de urgencia la detención por orden hasta telefónica, pues suele fundarse. No se puede resolver una cuestión de libertad por decreto. Es por algo. Bueno, entonces vamos que estos decretos que rechazan los pedidos de libertad, primero tendrían que ser por auto. No por. Ahora, que el juez resuelva mal y saque un decreto en vez de un auto ante un pedido de libertad, ¿puede ese vicio o ese error del juez repercutir en perjuicio del imputado, quitarle a usted el derecho a recurrir? Porque si no, ¿qué gracia? Resolverían todo por decreto y sería incontrolable. Y cada vez que no quieren que le controlen algo, le resuelven por decreto, en vez de por auto, y usted no tiene derecho a recurrir. Entonces, de golpe, el juez de abajo se transforma en un tirano. Lo que no quiere que recurra, resuelven por decreto, y listo. Y no tiene derecho a recurso alguno. No se puede ni quejar. Entonces, si él cambia la naturaleza de la resolución, no quita el derecho a recurso en esa parte.
Y para confirmar todo esto, vayan al 538 bis. Que no sé si por prudencia o por casualidad, yo creo que por prudencia quizás, voy a pensar que eso es por eso, tiene la este no tiene el 538 bis. ¿Alguien no tiene el 538 bis del código nuevo? Ahí está, no puede leer el primer párrafo. Contra las decisiones que resuelvan por Ahí está, suficiente. Contra las decisiones. El 538 bis no distingue la decisión, decreto, autosentencia. Contra cualquier decisión, término mal utilizado, tendrá que ser contra la resolución, para seguir la terminología del código. Entonces entiendan decisión, resolución, porque la decisión se concretiza en una resolución, la decisión de por sí no sirve. ¿Estamos? Se concretiza en una resolución. Entonces, contra la resolución, en concepto amplio, que resuelve la cuestión de la libertad, procede las relaciones. Vamos luego al 173. ¿Qué resoluciones hay? Decretos, auto y sentencias. Bueno, la sentencia que sacamos porque evidentemente va a la casación. Entonces, ya sea que se resuelva por decreto o por auto, es apelado. Entonces, ¿qué fundamento tienen cuando le denieguen la apelación contra una detención? Primero, que la detención se resuelve por auto. No la pueden resolver por decreto, no pueden ser burros, la detención se resuelve por auto, es un artículo del proceso. Y si la resolvió mal, eso no puede ser el justificativo para sacar usted el derecho a recurso. Y si aún así no le entran balas al juzgado, dice, no importa, se resuelve por decreto. Aún así el 538 bis habilita la apelación para los decretos que resuelven cuestiones de libertad. Porque habla de la resolución en sentido general, y las resoluciones son de 176. Entonces, aún si consideran que se puede rechazar un pedido de libertad por decreto, estaría plasmado en el 138. Entonces, algo tan sencillo como qué resoluciones recurribles, ya hay casos donde hubo que expedirse y explicar que las resoluciones que privan de la libertad de una persona son estas son esperadas. Entonces se sorprendería la cantidad de errores que puede haber. Lo que parece más evidente, la verdad, de errores que le hacen salir un y a uno, pero niegan los recursos. Niegan los recursos. Entonces, ¿cuáles son los criterios de impugnabilidad? Que la resolución sea recurrible, si se la niegan la apelación contra una detención, la fundamentarán en estos artículos, no confundirse en el recurso. Quien puede conducir los recursos es el Tribunal de Disciplinación Social de Conchita, nada más. ¿Hay quien se confunda recursos? Sí. Juzgado de Tartagal presentan un pedido de constitutiva, no recuerdo cuál. Se la niegan, la persona ya está condenada, tal vez depende en casación. Pero, mientras depende está en casación y no hace sentencia firme, sigue teniendo competencias sobre cuestiones de libertad del tribunal que condenó. Entonces, ese tribunal le deniega una sustitutiva. ¿Qué hace el abogado como buen tino? Presenta una apelación. ¿Por qué? Que hizo el 538 para todas las decisiones de la libertad, porque sigue siendo cautelar, hasta que la sentencia quede firme sigue siendo cautelar. Presenta una apelación. Bien hecho, estaba con sentencia, pero está la sentencia explicándose en casación. Entonces apela la denegatoria. Y el juzgado agarra, excediéndose de sus facultades, porque los jueces de grado no tienen facultades para reconducir, reconducen el recurso y le da trámite de casación. Una cosa demorando el trámite más, pero totalmente grotesca. ¿Cómo le va a dar trámite de casación a un pedido de libertad? No solo que sea recurrible, sino a buscar el trámite correcto. Cuestiones que parecen tan evidentes. Hay bastantes errores. Igual en el lugar, recuerdo, si quieren notificar a los títulos que sí, que siempre presentan el recurso en el juzgado. Después, y si no saben en qué juzgado, presenten en el juzgado de turno, en el juzgado que tuvo, preséntenlo en el juzgado. No voy a ir por informáticos, mandan por sistema. Mándenlo a todos lados los recursos. Pero no se queden solamente mandándolo a los hijos. Y entonces ya mismo nos queda la noción de gravamen irreparable. Vamos a tener una habilidad subjetiva
Y ahí vamos a entrar ahora en lo que habían preguntado un poco. Primero, impugnabilidad subjetiva, ¿quién puede recurrir? La persona legitimada. El imputado puede recurrir toda resolución que lo afecte. Usted va a ir como imputado que mediante autor civil no le interesa la impugnabilidad del fiscal y demás. Que mediante los mismos casos que el fiscal, excepto a favor del imputado, y actor civil y demandado civil en la medida en que se afecten sus pretensiones civiles contra la persona accesoria interpuesta. Ahora, la persona primero está facultada para recurrir. Impugnabilidad subjetiva. Pero, ya acabamos al código. 514, si no recuerdo. Esperamos. Ahí está. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y casos expresamente establecidos en este código. Acuérdense, impugnabilidad objetiva. Que sea recurrible y que el recurso sea correcto. Segundo párrafo. El derecho a recurrir corresponderá solo a quien le sea expresamente acordado. Impugnabilidad subjetiva, es decir, que la persona tenga derecho a recurrir. ¿Está bien? Pero sigue. No es solo tener derecho a recurrir. Siempre que tuviera un interés directo y concreto en la eliminación, revocación o reforma de la resolución. Es decir que la impugnabilidad subjetiva, que la persona esté en el estado y que tenga interés directo y concreto. ¿Qué es el interés directo y concreto? Y ahí vamos a entrar en la noción de gravamen. Que es lo que tienen que precisar para que no se les caiga inadmisible. Primera causa, después de la extemporaneidad, de declaración de inadmisibilidad de la falta de gravamen. El interés es el concreto y directo, es el beneficio que se pretende obtener de la revocación o modificación de la resolución. Es la contracara del gravamen. El gravamen es el perjuicio que le generó a ustedes la resolución. Tiene que ser concreto y directo. Vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué es concreto y directo? Primero, ¿dónde se encuentra el gravamen? ¿Alguien sabe dónde se encuentra el gravamen? ¿En qué parte de la resolución? Nos vamos a remitir a Mancini. Vicenzo Mancini, debería él, pero quien influyó en el derecho fiscal hasta las corrientes actuales, él especifica que el gravamen se encuentra única y exclusivamente en la parte dispositiva de la resolución. Los motivos nunca les pueden generar a ustedes un perjuicio, porque la motivación no tiene mayor vida que la resolución misma. Lo que tiene proyección hacia el mundo es la parte dispositiva. Entonces, el gravamen es de lo que se resuelve. ¿Y qué es el gravamen? Usted tiene que especificar el gravamen. Es el perjuicio que le resuelve de forma directa esa resolución y no otra, le genera un perjuicio. La parte dispositiva de la resolución le genera un perjuicio. Eso es lo que tiene que puntualizar usted con el gravamen. La parte resolutiva de esta resolución me niega a mí la libertad, o dispone mi prisión preventiva, o me niega una medida sustitutiva, o rechaza una nulidad. Y en base a esa nulidad me secuestraron mi vehículo. Tiene que haber un perjuicio directo y concreto. ¿Qué es concreto? Que se excluye todo fundamento ético doctrinal y tiene que ser un perjuicio de índole procesal o sustancial. Acá vamos a conectar esto con lo que es motivación, vamos a buscar el concepto de recursos para explicarlo. Cuando nosotros hablamos de recursos, dijimos que es la instancia sobre la cual una parte vencida en una resolución, no estando conforme, solicita a otro tribunal su revocación, modificación, por considerarla esta injusta o ilegal. La injusticia y la ilegalidad son los dos parámetros que habilitan los recursos. Son los dos parámetros que van a marcar si existe un interés o no. Ya vamos a explicar lo que es esto. ¿Qué significa? Que quede definido
todo otro agravio que puede existir, por supuesto, que no sea ni injusto ni ilegal, porque pueden existir muchos otros agravios, doctrinarios, éticos, morales, de conciencia, religiosos. Hay muchos agravios que pueden existir. Ustedes imaginen, por ejemplo, su recibimiento o falta de tipicidad por la realización de un favor por dentro de los cánones que establecen el Código Penal argentino. ¿Puede haber agravio moral por una persona ahí? Sí. No, no puede haber agravio moral, no puede afectar la moralidad de nadie en la muerte. Sí, sí puede afectar. Puede haber un agravio de tipo religioso. Y las grandes religiones del mundo desde hace miles de años a la fecha están en contra de esta práctica. Puede haber un agravio ético, inclusive, con una persona que estudie medicina y puramente defender la vida. Puede haber un agravio para una persona que estudie ciencias, en cuanto que considera a través de la biología acreditado que ya es un ser vivo. ¿Sí? Por supuesto. Puede agraviar la moral pública también. ¿Es ilegal? Actualmente no. Entonces, los distintos agravios que puede generar algo no son todos recetados por el derecho. El derecho acepta para recurrir los agravios. ¿Es noticia? Entonces, la persona legitimada debe tener un interés directo y concreto. Es decir, que la persona debe estar legitimada y la parte resolutiva le debe generar un perjuicio, un agravio directo, esa resolución, y concreta, que excluye todo otro agravio que no puede ser objeto de análisis jurídico. Ese es el interés. El interés es el beneficio que uno pretende obtener de la revocación de esto que le genera un agravio. Entonces, dentro del aspecto subjetivo, ustedes tienen que determinar que la persona está legitimada y que la parte resolutiva, lo que dispone efectivamente el juez, le genera un perjuicio directo, concreto y vigente al momento de la resolución por impugnación. Esto, si bien en temas de libertad el agravio es evidente, si a la persona le admitieron, en temas de inmunidades no es evidente. De plantear una inmunidad planteada por parte dispositiva de esa resolución que estoy pidiendo que se declare nula, me genera este agravio, este perjuicio concreto. Cuando plantean la nulidad, poniendo de manifiesto los vicios del procedimiento, y no más que eso, de una persona legitimada, ¿sí? Puedo tener una nulidad objetiva, la resolución es recurrible, el medio fue la apelación, se presentó tiempo, lugar y modo, se presentó por una persona legitimada, hace una fundamentación, y el agravio. Entonces, en toda apelación, en todo recurso general porque es capital de los recursos, ustedes deben centrarse en la parte dispositiva y cuál es el perjuicio que esa parte dispositiva le genera a usted. Y ese perjuicio concreto debe evitarse injusticia o ilegalidad, que lo voy a explicar ahora, excluyendo otras consideraciones, éticas, morales y demás, que existen, no es que no existen, pero no son recetadas por el derecho. No hay que pensar que lo que no receta el derecho no existe, no hay que ser tan soberbio. Las otras cuestiones pueden existir y son totalmente válidas. ¿Por qué no? Ahora, no están recetadas por el derecho que otro tema. El derecho no acepta necesariamente todo orden de estructura moral, sino cada vez más va limitando su intervención. En modernidad. Más y más y más diarios que nosotros vemos hoy en televisión, ese diario no existía. Cada vez más va limitando el derecho a la intervención y dando un margen de punibilidad y de intervención en todo sentido, penal, civil y demás. Ante las medidas de seguridad en todo sentido. La protección de las personas también se va limitando con la ampliación de la libertad. Ustedes se imaginan hace 50 años personas que se creen
caballos, los perros caminando por la calle, pero la agarraban y la llevaban a analizar a ver qué le pasa, señores, gente que se autopercibe animal, el derecho va limitando su intervención. Entonces, no todo agravio es un agravio presentado por el derecho. Entonces, volvemos. Impugnabilidad objetiva. ¿Qué dijimos que tienen que ver? Que es recurrible, que merece idóneo, tiempo, lugar y modo, y motivación. Impugnabilidad subjetiva. La persona autorizada, importantísimo que precise del agravio. La parte dispositiva me agravia porque me genera este perjuicio. Muy importante en unidades. Muy importante que precisen, pero si no le van a decir que no hay nulidad por la nulidad misma, que no esgrime agravio alguno, y le van a rechazar. Con el criterio restrictivo y con el... Cada vez se están rechazando más las nulidades. Yo tengo un libro sobre nulidades, que escribí hace un par de años. Hoy tendría que arrancar la mitad del libro, dejar el título y dos cosas sobre los temas. Y no sé. Hoy no lo publicaría. Sinceramente, no lo publicaría, no lo predicaría. Porque es letra muerta casi. Ahí se restringe más y más la nulidad. Y tienen speech para justificar cualquier cosa. Lo que sea, retóricamente se puede justificar. Recuerden que nuestra práctica, nuestra técnica, lamentablemente está sujeta a poco controles de objetividad. Y con la retórica, en derecho ustedes lo verán, se puede justificar lo que sea. Hoy por hoy, en el 2024, yo creo que todos sabemos que cualquier cosa se puede justificar con algún tipo de speech y demás. Entonces, para sostener la validez de un acto hipotecario, van a encontrar jurisprudencias y cosas para citar, para sostener, y de forma dogmática. Entonces, es muy importante que precisen muy bien el agravio si quieren que le vean en Vicente Noguera. Entonces, ¿cómo yo estudio un recurso? ¿Cómo solía hacerlo? Como me gusta, una habilidad subjetiva, persona legitimada, agravio. Las partes dispositivas, esto me agrava porque me genera este y este perjuicio. Unidad objetiva, sí, bueno, la resolución es recurrible, el medio es el idóneo, el tiempo, lugar y modo, y vamos a la motivación, que es una de las causales de impugnabilidad objetiva, que esté motivada, porque si el recurso es inmotivado, se declara inadmisible. La motivación es el análisis crítico, lógico y jurídico de los fundamentos de la resolución que se ataca por injusta o ilegal. Es decir, y ahí entra la motivación de ustedes, de la resolución. Una vez que ustedes precisaron cuál es el agravio, la parte dispositiva, cómo eso lo afecta a su cliente, tienen que motivar. Eso viene a colación lo que decía la doctora, de que en realidad no se puede reeditar los motivos. No es que no puedan hablar de los motivos, porque no tiene que ser una revisión de los motivos, significa que ustedes no pueden volver a plasmar lo mismo, sino tienen que decir, la resolución esta está mal, porque acá la motivación los jueces se confundió, porque es así. Y en esto no se confundió, porque es así. Y cuando digan que es así, evidentemente van a volver a introducir los motivos de abajo. Pero lo introducen como crítica a la resolución, demostrando por qué se confundió. Lo que no debe hacerse es precisar el agravio y volver a pegar todo el speech debajo y no hablar de la resolución, porque ustedes en un recurso están atacando una resolución. Entonces, si bien los motivos que dieron abajo ustedes van a ser lo mismo que dan arriba, porque no cambia la situación, lo que están viendo es lo mismo, la revisión de motivos se da cuando ustedes simplemente copian y los pegan. Esos motivos tienen que ahora acomodarnos para explicar por qué la resolución se confundió en su análisis, por qué está mal. Esa es la motivación. Precisan el agravio y van a la motivación. Ahora bien, volvamos al inicio. ¿Qué es un recurso? Es un acto por el cual se cuestiona la injusticia o ilegalidad de una resolución. Puede pasar para saqueado como para que más o menos se diga.
La motivación, ¿o cuál es el mismo? Y básicamente con esto cierran también los recursos. ¿Qué es la motivación? La crítica razonable y lógica de la resolución. ¿Por qué se puede criticar una resolución? Se la puede criticar por injusta o por ilegal. ¿Qué es la injusticia y qué es la ilegalidad? Dimos un pequeño ejemplo de cómo hay otras críticas que pueden llegar a ser ético-morales, pero que no encuadran en la noción de injusticia o ilegalidad. Entonces nosotros tenemos que la resolución tiene tradicionalmente dos tipos de vicio. Y si somos más finos lo dividimos en tres, pero vamos a ver que son dos en realidad. Vicio improcedente, vicio idílicado. El vicio idílicando ataca la injusticia. Es un vicio propio de la injusticia. El improcedente, la legalidad. Es decir, los recursos procedentes comprenden injusticias o ilegalidad. Si es una resolución injusta, estamos en un juicio injudicando, en lo resuelto, en la justicia. Si es una resolución ilegal, estamos en un juicio improcedendo, en el procedimiento. Son los dos motivos por los cuales se puede atacar o cuestionar una resolución. Cuando una resolución es injusta, cuando es incorrecta, y es ilegal cuando es defectuosa. ¿Qué significa esto? Una resolución puede ser injusta por un error infado o injury. ¿Qué es un error infado? Es el error de hecho. Injury de derecho. Entonces la injusticia se puede dar porque el juez reconstruye mal el hecho, es una conclusión injusta, porque el juez no valora una prueba, es una conclusión injusta, valora pruebas que no existen, valora erróneamente las pruebas, o pruebas falsas. Todo esto que afecta a la base fáctica del caso genera una injusticia. Pero, de nuevo, vamos al agravio. El error, por sí mismo, no es suficiente, sino que debe generar justicia, debe generar. A raíz de ese error debe haber un agravio. Si ustedes en un recurso marcan y estipulan muy correctamente un error en la reconstrucción de los hechos que no influyó en la resolución, no hay agravio, tiene que haber una vinculación. Entonces, el agravio, que antes de injusticia o ilegalidad, es injusta si hay un error en la reconstrucción de la base fáctica, un error de hecho, o un error de derecho. ¿Cuál es el error de derecho? Cuando el juez aplica mal la ley penal sustantiva. Ya sea que aplique en exceso, un agravante, aplica en defecto, no aplica un atenuante, aplica la ley penal sustantiva cuando no hay que aplicarla porque no hay tipicidad, o por una causa de justificación del 34, es decir, aplica una ley donde no hay que aplicar, aplica una ley distinta al que hay que aplicar, le aplica robo con arma y resulta que el arma no tenía aptitud para disparo y va con el atenuante de 3 años, y si no paga 5 años, es la diferencia. Aplica una ley distinta, aplica un concurso real cuando es un concurso ideal, aplica una norma de reincidencia que no hay que aplicar. Entonces, el error en la aplicación de la ley penal no aplica una causa de justificación, una excusa absolutoria. Entonces, la injusticia se da porque reconstruye mal la base fáctica o porque se aplica mal el derecho penal. Entonces, esta es la injusticia. Es una resolución incorrecta. Le dictan prisión preventiva en base a una calificación legal que no coincide con los hechos. Montones de prisión preventiva, veo así, mal calificadas. El otro vicio es vicio improcedente, que es una resolución defectuosa. Ya no se está discutiendo la justicia de la resolución,
sino cómo se llegó a esa resolución. Los vicios improcedendo pueden ser sobre el procedimiento o sobre la resolución misma. Sobre el procedimiento, cuando para dictar la resolución no se observaron las normas procesales previas necesarias. Por ejemplo, se dicta una resolución en la que era necesario dar traslado a la parte para que conteste y no se le dio traslado. No se dieron cuenta, había muchos defensores, querellantes, y omitieron dar traslado a uno. Omitieron dar traslado para el auto de prueba, para que ofrezcan prueba. Cualquier resolución que tiene que dar el traslado, para que ofrezca un perito. Entonces hay un vicio en el procedimiento, en cómo se llegó a esa resolución, está viciado en cómo se llegó. Y después los otros vicios son en la resolución misma. El procedimiento está bien, pero la resolución está mal. El claro ejemplo es estas detenciones dispuestas por decreto. El procedimiento puede haber estado bien. Pidió la defensa, la fiscalía contestó, pero fue resuelto por decreto en vez de por auto. La resolución tiene un defecto grosero. Entonces esto no afecta a la justicia o injusticia, afecta a la legalidad procesal. No se resolvió el procedimiento y la forma correcta para resolver. Entonces ustedes tienen dos grandes vicios, improcedendo e injudicado. Esto ha de ser la motivación de la apelación. Hay una tercera categoría, vicio incogitando, que resta una especie de vicio improcedendo, pero en filosofía jurídica se les separa. Hay libros específicos sobre esto que afectan el razonamiento de la resolución. ¿Qué significa? Toda decisión es precedida por una argumentación. Uno argumenta, da las razones, en la cual hace un desencadenamiento de pensamiento para tomar una decisión. Prácticas y jurídicas. Esa argumentación se plasma en una motivación por escrito. Por eso habíamos dicho hace un rato, no lo vimos las decisiones que se tienen en los 28, pero me queda dicho las resoluciones. La argumentación se plasma en la motivación. ¿Puede haber errores en la motivación? Creo que hablábamos de errores sobre la resolución. Sí. Dando una falta de motivación, que es el caso de estos decretos, que rechazan la libertad por decreto sin motivación. También está la motivación, en falta de absoluta motivación, también se encuadra la motivación aparente o dogmática. En realidad no hay motivación alguna, por lo tanto estamos en una falta de motivación. La motivación insuficiente, que afecta al principio de razón suficiente, y la motivación lógicamente defectuosa, esto es largo, no vamos a entrar, pero que afecta al principio del tercero excluir, del tirar y no contradicción. Es decir, que el vicio incogitante es cuando la resolución no sigue normas lógicas del pensamiento. ¿Cuándo se da esto? Copian, pegan el fiscal lo pide del decreto de imputación, hace el requerimiento habla todo un robo con arma, y ¿qué hace el fiscal? Por tanto, califica, bueno, sí. O viceversa. De hecho, no coincide con la parte en conclusión del requerimiento fiscal con la acusación. Tengan en cuenta que el requerimiento fiscal, si bien es un acto del fiscal, ahí no está actuando como parte, sino como sujeto procesal y es susceptible de sanción de nulidad. Puede dictarse de nulidad el requerimiento fiscal. Ahí ofrece motivación. Y así, el requerimiento fiscal de falta de motivación contradictoria y demás errores en la motivación van a encontrar que habilitan nulidad. Entonces, ustedes, y finalmente, la congruencia de la resolución. Bueno, esto más que nada, siempre la doctrina trata al momento de la sentencia, la congruencia de la sentencia con el hecho acusado por el fiscal, y el hecho acusado con el fiscal, con el requerido, y además tiene que haber una concatenación de congruencia. También el requerimiento fiscal no puede requerir por un hecho que no fue objeto de imputación. Hay una congruencia, un avance concatenado en el proceso de actos. Entonces, nosotros tenemos, ustedes interponen un recurso de apelación. Lo primero que tienen que hacer es ver que si la resolución es recurrible. Si es recurrible, por más que le digan que no, ustedes fundan bien por qué,
¿Cuál es el recurso que tienen que interponer? Recuerden que el Tribunal de Banco no puede reconducir. Interponerlo en el tiempo, los días, el modo que tenga con expresión de agravio y en el lugar siempre entre el juzgado concreto. O la persona legitimada y tienen que, en un punto específico, todo esto que ya le analizamos en puntos distintos, le explico como una cosa mezclada, expresión de agravio. ¿Y qué tiene que hacer el agravio? La parte dispositiva me perjudica, me genera un interés concreto y directo, y el interés concreto y directo va a ser un interés de merma de un derecho o expectativa procesal o que lo afecte en cuanto al derecho sustancial. Entonces, pero estamos hablando de aplicaciones, no casaciones, entonces es difícil que lo afecte en cuanto al derecho sustancial, excepto por generalmente va a ser de contenido procesal. El agravio concreto. Esto me genera este perjuicio, la parte dispositiva. Una vez que se fijó bien el perjuicio, y se lo explica la motivación. Motivación. Y ahí se pone. La resolución adolece de un vicio. Improcedente, indicado, un infarto, puede tener varios vicios, impresión de la resolución, el trámite, y precisar bien el vicio de la resolución. Ustedes tienen el esquema de vicios de la resolución y trabajan con eso, van a ser que cualquier autor del derecho procesal clásico, lograr también varios medios de transmisión conseguidos, entonces están en internet, no la obra de 7 tomos, pero sí la traducida de 3 tomos, y si no cualquiera de los autores posteriores que se hacen en el Salario Olmedo. Ustedes con el esquema de vicios, ¿qué es lo bueno? Pero un pensamiento ordenado es mucho más claro y es más difícil que se equivoque. En segundo, que el esquema de vicios los obliga a ustedes a atacar la resolución. Porque ustedes marcan los vicios de la resolución. Si ustedes lo trabajan con el esquema de vicios, caen en el riesgo de hacer una reedición de motivos y se lo van a caer en el homicidio. Se lo van a sacar porque reeditan los motivos y demuestra una falta, una disconformidad con los personas y reeditan el motivo, pero no hacen ninguna exposición clara y precisa de el ataque. En cambio, ustedes con el esquema de vicios necesariamente los obliga a cuestionar la resolución. Y dentro del cuestionamiento, por supuesto que van a poner los fundamentos de abajo, pero lo van a poner cuestionando la injusticia o ilegalidad de la resolución. Entonces no van a caer en el problema de reeditar motivos. Condiciones de interposición 521. Los recursos deberán ser interpuestos por sanción de inadmisibilidad en las condiciones de tiempo y forma. Estamos hablando de inadmisibilidad objetiva. Con específica y separada indicación de los motivos que se sustentan. Con esto le van a tratar siempre que es una redención. La motivación podrá ser ampliada y modificada de modo de razón. Entonces, ¿cómo se interpone un recurso para que sea efectiva? La admisibilidad. Porque la admisibilidad es una cuestión objetiva, externa y formal, que es independiente de la fundabilidad, que si tienen no razón. Si yo puedo leer y decir, no tiene razón, pero es admisible, tengo que y decirlo entonces que no tiene razón, mediante la resolución. Entonces, ¿cómo que plasma un recurso para que sea admisible? Tiene finalidad objetiva, recurrible, recurso concreto y finalidad subjetiva. Objeto, agravio. El agravio que es siempre la parte resolutiva, no otra vez. Y después vamos, motivación. Y sin motivación ustedes trabajan con un esquema de vicio, van a atacar siempre la resolución y no le van a errar. Entonces ustedes tienen admisibilidad. Después se verá si tienen o no razón, pero admisibilidad la tienen. Muchas veces se rechazan muchísimos recursos. Una mera repetición del argumento de primera instancia, pero no cuestionan la sentencia, la resolución, sino hacen una revisión. Recurrir no es pedir 2 veces lo mismo, es atacar una decisión. Entonces dijimos que el recurso es una instancia por la cual las partes se sienten agraviadas por una resolución judicial que es injusta o ilegal, interpone instancia a fin de solicitar un nuevo examen o colocar un nuevo examen para su revocación o modificación o sustitución. Esa es la definición del recurso. Entonces, un nuevo examen que de la resolución se siente agraviado por una resolución. ¿Y por qué se puede agraviar por una resolución? Solamente por injusticia o ilegalidad.
No. Entonces, el recurso es un pedido de que se examine lo que se intente, se considera bien. No es un pedido de que te pido ahora no, y si te pido ahora de nuevo, o le pido otro lo mismo. No, no, no. La segunda instancia a los fines de examinar la resolución, no de examinar el pedido original de nuevo. No un nuevo examen de las cuestiones, sino es un examen de la resolución. ¿Se entiende? ¿Sobre esto hay alguna duda antes de que avance? Me queda un poco tiempo, así que eso es lo que voy a tratar ahora. Sí. En la práctica, cómo se detecta, sobre todo en la actividad de ejemplo, o sea, la defensa oficial en particular, en la actividad de los, o sea, del agravio de la, no sé, de la resolución, los agravios apuntados a las resoluciones anotadas, Sí. a ver cómo se lo ve en la práctica. Bueno, esto que en las apelaciones escritas es fácilmente constatable, en el plan de realidad empieza a dificultarse a la defensa. Porque tiene que precisar los agravios de el agravio lo precisa con parte dispositiva, pero la motivación atacando la resolución de una resolución que queda de forma oral. Hay juzgados que hacen un pequeño acto donde están los motivos, que también facilitan el derecho, y en los que no, queda la grabación. La defensa cuestiona los motivos y el juez simplemente la grabación para ver si quiere ver qué motivación dio pues. Y es fácil que muchas veces en el plan de la audiencia es una instancia más que un control de la resolución se transforma en un nuevo examen. Pero en realidad no hay que perder. Usted, para presentarlo bien, más allá que el juez de otra amplitud, hay que probar un norte que es el cuestionamiento de la resolución. ¿Qué pasa con el plan piloto de realidad? Todo lo que es 538 horas de impugnación va por el plan piloto de realidad. Y tiene varias particularidades. Así que lo que queda tiempo, vamos a hablar un poquito del plan piloto. Casi no queda. Plan piloto de realidad, establecido por acordada principalmente solamente para cuestiones de recurso de la defensa contra la prisión preventiva, en el marco de garantía, por instancias de impugnación se ha ampliado todo lo que es 538 días. Toda cuestión de libertad de impugnación se va a ver en audiencia oral. En audiencia tiene la palabra primero el recurrente, generalmente la defensa, a veces la fiscalía. El recurso se debe interponer exactamente en las mismas condiciones que le acabo de decir. Porque la audiencia lo único que se puede hacer en la rama municipal es ampliar los fundamentos. Pero no se puede incorporar nuevos agravios ni fundamentos. Es decir, que el recurso es exactamente como lo dije. En la audiencia se amplía, se explica, se intenta conmover al juzgador, se amplía más, pero no se puede incorporar nuevos. Son inadmisibles del artículo 4 del anexo primero de la acordada que establece la neutralidad de litigación. Ampliar fundamentos. Entonces, cuando va la defensa e incorpora nuevos fundamentos, se lo declara inadmisible y que no puede incorporar y que amplíe los fundamentos. ¿Por qué? La relación recursiva se traba, una vez que interpuso el recurso que se contestó, y la facultad para ampliar fundamentos que tienen ustedes del 524, 25, es hasta el término del recurso. Ustedes pueden ampliar los fundamentos hasta los 5 días. Una vez que ya finalizó los 5 días, es la pretensión de la facultad de ampliar fundamentos, ya no puede ampliar fundamentos después a las 2 semanas de vinculación, porque si no, ¿cuánto tiempo tendría para regresar? Los fundamentos son los que interpuso usted en la recurso. La audiencia lo único que puede hacer es aplicarlo y explicarlo. Si quiere jurisprudencia, citas, pero puedes ampliar y explicar, más no agregar nuevos fundamentos. Así que todo lo que dijimos es totalmente válido para cualquier tipo de apelación. No. La diferencia es que con la de apelaciones de libertad se suma esta audiencia. No, usted puede hacer, o desistir algunos agravios o ampliar, pero nunca incorporar la verdad. Sobre eso contesta la fiscalía. Puede pasar, la juzgada dice que ustedes quieran ingresar evidencias. Término claro de la juzgada, evidencia, término total ajeno
también aquí nuestra cultura procesal y más un término cholulo de Buenos Aires, una evidencia. Supongamos que por evidencia están diciendo ingresar a un medio de prueba, que es el término técnico nuestro, ¿no? Y que María José y Miami y esas cosas, que después dentro de la gran rara, ya no lo entiendo. Todo el código habla de prueba, pero se pueden ingresar evidencias. Las evidencias que se podrían ingresar sobre el artículo 4, supongamos que es una persona que vaya a prestar una caución. La acordada establece también facultad que se usó y se abusó en la época de COVID, la posibilidad de ciertas comunicaciones si no se puede asistir por medios informáticos. Pues, tal vez el sobre el norte, el otro lado, y lo ven por una pantallita. Siempre si pueden, vayan. El funcionamiento de la comunicación informática es pésimo. Eso implica que se escuche la mitad de lo que dicen, se pierda la riqueza de la oralidad y el sentido de la audiencia, estas orales, y a menos de eso la situación se torna tan incómoda que uno se da cuenta que hasta las partes empiezan a recortar sus alegatos, porque no se les escucha, tienen que andar gritando, todo eso hace que la actuación del profesional se vea muy afectada, y es mucho menor el nivel que una audiencia personal con la información. Muy interesante. Y la defensa también pique cuando tiene que andar gritando de interior un micrófono y el fiscal no lo escucha, no hay derecho a réplica ni duda, no se escucharon nada. En la medida de lo posible siempre asistan. Ahora, ustedes ofrecen un testigo que está en Catamarca. Una persona que está en Catamarca. ¿Cómo lo ofrecen? No dice nada de la cobra. ¿Cómo hacen muchos jueces en la época del COVID? Y lo remostraron el DNI. Si usted tiene que acreditar la identidad de una persona en algún momento, que no está de forma presencial, la identidad se acredita con DNI. Ahora, no puede acreditarlo desde el patio de tu casa o de la oficina de una argolla con DNI. Si la persona no está en el lugar de la audiencia, tendrá que ir a un juzgado o mínimamente una autoridad policial del lugar para que acredite el DNI y quién es. Porque si no, esto se puede dar la pierde seriedad. Cualquier persona dice cualquier cosa, si estoy en Chubut, soy doctor en biología molecular de la Universidad de Barcelona, y pues, puede decir cualquier cosa, cualquier persona. Y aparte, es mucho más fácil mentir a través de un celular o una cámara que de forma presencial. Entonces, tengan los recaudos y van a, porque las evidencias que tienen que incorporar, creo que 84, perdón. La responsabilidad de los procedimientos de producción de las pruebas incumbe exclusivamente al fiscal y a las partes. Es carga suya. No vale la noticia de la ley diciendo quiero que sí. No se necesita nada de información. La información resolvemos recursos, no investigar. Si ustedes quieren encontrarlo, lo tienen que llevar y poner los medios para que en todo caso esa persona y demás le va a hacer una caución o algo de ahí. Y si la persona dice, sí, porque yo trabajo, tengo una casa, y a mí no me llevó la cédula parcial, y no recibo el fondo para mí mi trabajo y tiene una casa. No está acreditada. Hay que tener seriedad en eso. El primer escrito que uno presentaba en el juego de inscripción era la definición de declaración. Realmente lo hacía justificando la regla, con la cédula parcial de la casa, el acta de nacimiento de los hijos, el recibo de sueldo. O sea, uno tiene que. Entonces, van a llevar a él para una caución, diciendo que trabaja con el recibo de sueldo, diciendo que tiene una vivienda, va con la cédula parcial, va con el título de laudo. Tiene que ir y acreditar, son los abogados. No podemos quedarnos en un nivel de panelista de televisión. En un trabajo técnico hay que acreditarle que se hace. Si se pide una domiciliaria porque el hombre tiene 3 hijos, vive con la mujer en la casa y no lleva ni siquiera la partida de nacimiento del hijo,
Tienen que decir, vean a los papás, para mí este es suyo, este no sé. ¿Cómo se acredita la identidad de la persona? Todo 82. Falta de registro civil. Pasado por eso, Víctor. Sí. Los abogados actualmente están perdiendo la práctica de litigar con la derecha penal. Los últimos 10, 15 años la degradación de la defensa penal es tremenda. Entonces, cuando el abogado dice sí, porque está la mujer con los chicos afuera, de la especulación y de la si no lo traen, tiene fotos de bautismo, ¿cómo quiere que haga? No se acredita, hay un medio legal de acreditación de la identidad. Y es el único medio de prueba que es legal y que excluye cualquier otra posibilidad probatoria en todo el país. En Estados Unidos de las personas. En la limitación a todo se puede probar por cualquier medio, más adicional de la limitación de pertinencia y utilidad, una prueba legal, pero cualquier abogado diligente, si va a pedir una domiciliaria con eso, lleva el parte de nacimiento, las antes, incluso un escrito antes de la audiencia, las partidas, y a veces el señor trabaja, o tiene un contrato que alquile y tiene su de junta. Las cosas así se acreditan. Entonces, tiene que acompañar la evidencia y es carga suya. No vayan simplemente a decirla si va a acompañarla. Porque va a depender de... Entonces, el acompañamiento de evidencia debe ser autosuficiente en la misma audiencia. Si lleva el acompañamiento de tipo de evidencia. Recuerden, no pueden introducir nuevos agravios, así que el recurso se tiene que interponer con todos los requisitos que vimos. Y la audiencia multipropósito, de ahí no tiene mayores dificultades que los roles que suelen cometer de querer decir nuevos motivos. A veces interponen recursos solamente por cuestiones normales, que después quieren hablar del mérito material, sí, pero si no funcionan los recursos, no se les permite hablar del mérito material. Lo que no recurren queda firme. ¿Entienden eso? Usted con el recurso total o parcialmente, la resolución recurre solamente cuestionando la pauta legal de que no puede aplicarse la exclusión preventiva por ser el delito mayor de 3 de forma automática, la pauta legal. Y no hicieron nada más, la audiencia no podría discutir que no hay probabilidad, porque eso no fue el motivo del recurso. Solamente discutirán el tema dogmático si se puede o no aplicar la exclusión preventiva conforme a la pauta legal. Bien. Entonces el recurso tiene que ser bien, interponer bien. Pero dicen, amplían y llevan eventualmente su evidencia. Y llévenla la completa para la audiencia. No piden que se haga prueba de comunicación. Doctor, acá en nombre de todos los miembros del instituto y los coordinadores aquí presentes, le queremos agradecer por honrarnos con su presencia. Ha hecho una transposición didáctica impecable, como solo un jurista y un profesor la puede hacer. Así que agradecido al doctor. Te agradezco la invitación. Me permite, quisiera también destacar la presencia de uno de los miembros de nuestro Consejo Directivo del Colegio de Abogados. Gracias, doctor Nazar, por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre bienvenidos. Un saludo cordial también para los colegas que están vía mí. Los esperamos mañana, bien mediante. Son siempre bienvenidos. Gracias, doctor. Gracias. Nos podemos sacar la foto, doctor, grupal, antes que nos vayamos, por favor.